Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí con grandes expectativas. Escuché en alguna ocasión decir a alguien: no hay plazo que no se cumpla ni día que no se llegue. Y gracias a Dios que se ha llegado el momento para empezar a compartir en estas plataformas virtuales a través del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor el proceso del perdón. El proceso del perdón lo vamos a estar llevando como tal, como un proceso. No es fácil el perdón, lo hemos escuchado de diferentes maneras, lo hemos estudiado, lo hemos compartido y pues a veces ha llegado al nivel de la información solamente como un deber, como un mandato, y es verdad, el perdón no es opcional, el perdón debe de ser de nuestra voluntad y es un mandato. Pero a veces tenemos la información que llega a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, tratamos de procesarlo, pero ¿qué pasa con nuestras emociones o con nuestros sentimientos que sufren como un encuentro entre la información que estamos recibiendo y lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo o nuestras emociones? Y a veces que nuestras emociones abrazan la información y sobrepasa la información y preferimos quedarnos con nuestras emociones o con nuestros sentimientos, o a veces a la inversa, recibimos la información y nuestras emociones y nuestros sentimientos hacen un choque con la información, reprimimos las emociones, reprimimos los sentimientos y abraza lo que viene siendo la información a esas emociones y hay un choque. Hay un choque porque solamente se reprimen esas emociones o esos sentimientos. El proceso del perdón lo vamos a llevar como tal, vamos a disfrutar este proceso. Algunas personas lo van a estar llevando más rápido que otras por las diferencias individuales que ahorita vamos a estar hablando acerca de ellas. Hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de esta temática, lo hemos estudiado, lo hemos compartido, estamos informados, pero en mi punto de vista personal pienso que a veces no hemos tomado suficiente tiempo para poder digerirlo, para poderlo procesar y para poder llevar a cabo desde el conocimiento y desde nuestro corazón lo que viene siendo el perdón. Todas las personas hemos sido ofendidos en algún momento de nuestra vida, pero también todas las personas en algún momento determinado hemos ofendido a alguien más. Entonces yo te invito en este momento puedas tener una libreta, puedas tener una pluma, un lápiz en donde puedas tomar notas. Y si no estás preparado en este momento, yo te sugiero, el video va a quedar grabado. Después de que escuches esto, puedes tomar un tiempo, tomarte un cafecito ahí en casa, cuando los niños ya se hayan dormido, cuando vayas manejando, cuando estés un poquito más relajado y puedas desmenuzar un poquito la temática que vamos a estar llevando ahora. Durante este proceso vamos a estar llevando diferentes temáticas y vamos a irnos al paso para llevar este proceso. Agradezco a todas las personas que estuvieron pidiendo información. Todavía hay gente que se está inscribiendo, que se está anotando para poder llevar esto como un proceso. Les estoy sugiriendo a las personas que tengan en qué estar anotando, que hagan las tareas, porque al final de cada temática vamos a estar dejando una tarea y vamos a estar, vuelvo y repito, procesando, vamos a estar digiriendo, vamos a estar desmenuzando esta temática y con la ayuda de Dios vamos a estar haciendo más conciencia y no va a ser tan superficial, sino que vamos a tratar de llevarlo de una manera un poquito más profunda para que podamos desarraigar lo que ha estado guardado por mucho tiempo o a lo mejor en una forma reciente en nuestros corazones. Quiero hablarte acerca de las diferencias individuales. Todas las personas somos diferentes en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de recibir alguna información y en la manera de reaccionar. También somos diferentes en nuestro físico, por ejemplo, habemos unas personas morenas, otras personas blancas,
unas personas altas, otras personas bajitas, unas personas gorditas, otras personas delgadas. Y cabe mencionar también que muchas veces no estamos conformes con nuestra apariencia física, cómo somos físicamente, y también a veces no estamos conformes cómo somos en nuestra manera de ser, cómo nosotros reaccionamos. No hay personas iguales, hay personas parecidas, pero no hay personas que sean exactamente iguales. Cuando Dios nos hizo en serio, no nos hizo en serie, no hemos sido producto de un proceso donde nos hayan hecho a destajo o que nos hayan hecho a producción, sino que Dios se ha tomado el tiempo para que cada persona estemos constituidos a la manera que Él nos ha diseñado. Él se ha tomado el tiempo para poder poner en nosotros todos los ingredientes, todo lo que necesitamos para poder llegar a cumplir el propósito en esta vida. Hablando de las diferencias individuales, vamos a poder entender primero nosotros cómo somos, por qué reaccionamos de esta manera, porque algunas personas se afectan con más facilidad que otras. Podemos mencionar en un hogar, en una familia, porque vivenciando las mismas situaciones, vivenciando las mismas problemáticas, algunos lo procesan más rápido, algunas otras personas se estacionan en la problemática, en la situación, y algunas otras personas no logran superar traumas o complejos que durante la infancia o durante el diario vivir han estado pasando. Y vamos a estar mencionando el porqué de ellos. Nosotros venimos con un DNA que Dios nos ha dado, traemos genes, traemos herencias de nuestros padres, no solamente para tener un parecido físico, sino también para tener algún parecido en cuanto a nuestro temperamento, en cuanto a nuestra reacción, en cuanto a nuestro carácter, y es lo que vamos a estar hablando. La personalidad que cada uno de nosotros tenemos nos está señalando cómo estamos reaccionando frente a las situaciones, frente a las circunstancias, o cómo nos relacionamos también con los demás. Personalidad proviene de persona. En la cultura greco-romana, anteriormente las obras de teatro se presentaban y había personas que llevaban a cabo personajes. Usaban unas máscaras y dependía la máscara que usaban, era el personaje que estaban representando. De ahí proviene el término personalidad. Entonces, prácticamente podemos decir que cada uno de nosotros tenemos una máscara y hablamos detrás de esa máscara, que es lo que nos representa. La personalidad está compuesta por temperamento, está compuesta por carácter y está compuesta también por la imagen. La imagen es lo que nosotros a veces confundimos con personalidad, porque decimos, ay, qué bonita personalidad tiene, o esa personalidad se ve muy nice porque se arregla muy bien, o anda muy desalineado, muy desarreglado, o X o Y cosa que a veces comentamos en cuanto a la imagen de la persona y lo confundimos con la personalidad. En esa temática vamos a estar hablando de los componentes de la personalidad. Y quiero empezar con los temperamentos. Los temperamentos vamos a dividirlos en 4. Lo que vienen siendo temperamentos extrovertidos y temperamentos introvertidos. Los temperamentos, estamos hablando del colérico, estamos hablando del sanguíneo, estamos hablando del melancólico y estamos hablando del flemático. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del colérico, cada uno de los temperamentos tienen virtudes, cada uno de los temperamentos tienen debilidades, tienen áreas fuertes, tienen áreas débiles. Un temperamento no es mejor que el otro, solamente lo que necesitamos es tener carácter, que lo vamos a estar viendo en esta temática, para poder tener control cuando el temperamento puede perjudicar a otras personas o no nos está beneficiando. Vamos a mencionar algunas características, por ejemplo, del temperamento colérico. No hay temperamento 100% puro, es decir, una persona no puede tener un solo temperamento, sino que hay la combinación de más de uno de ellos. Quiere decir de que hay uno que predomina, y es importante que vayas viendo algunas características para que puedas identificar cuál es el temperamento tuyo o de tus hijos o de las personas que están cerca de ti, para que podamos entendernos y podamos entender a los demás.
Vamos a ver las virtudes del temperamento colérico. Son ese tipo de personas enfocadas en metas y logros. Son personas que les gusta mucho la actividad. Son líderes en una alta potencia. Son decisivas, dominantes, toman el control con mucha facilidad. Saben tomar decisiones muy rápidamente. Son personas muy seguras. Tienden a ser personas muy honradas, son muy asertivos, tienen una solución rápida a las problemáticas del diario vivir, son muy creativos, son muy buenos planeadores. A lo mejor has visto algunas de esas personas que cargan su libreta y empiezan a planear, o las personas que se manejan mucho en sus agendas, muy organizados. Por lo mismo que son visionarios, siempre están pensando qué más hay que hacer. No se conforman solamente con un logro, sino que antes de que terminen un logro ya están pensando en los demás logros. Son personas demasiado inteligentes, practican mucho el coeficiente intelectual, organizan su tiempo, son muy buenos organizadores, son muy optimistas, están enfocados en la actividad. Son ese tipo de personas que tú las puedes ver que siempre están haciendo algo, que no paran, que siempre están pensando qué más hay que hacer. Hay algunos puntos débiles de este temperamento. Algunos de los puntos débiles es de que son poco pacientes, son intolerantes, por lo mismo de que están enfocados en actividades. Les gusta mucho el movimiento, les gusta mucho la rapidez, les gustan mucho las metas y los logros. Entonces, cuando encuentran personas que les pueden ayudar, que bien, y si no, como quiera, ellos siguen adelante y van tratando de lograr sus metas. Y uno de los puntos débiles es de que a veces, con tal de alcanzar las metas o los logros, no les importa llevarse de encuentro al que se encuentre en el camino y que no esté alineado a la visión, o que no esté ayudando. Ellos como quiera siguen adelante. Pueden lastimar con facilidad por esto mismo, con tal de cumplir sus metas. Tienden a tener pocos amigos porque les gusta mucho aprovechar el tiempo, ofenden sin querer. Son de esas personas que, aunque no sean los jefes, ellos llegan y mandan. A veces nosotros los consideramos como esos tipos de sargentos, ¿verdad? O a veces decimos, ay, esta persona es muy mandona, porque es una persona con un temperamento colérico. Es un temperamento que tiene poca empatía. Tiene a veces el temor de perder el control, porque son personas enfocadas en logros. Van manejando la situación. Tienen a veces miedo a que alguien los utilice, o que alguien saque ventaja de ellos precisamente por sus capacidades. Son en muchas ocasiones intolerantes. A veces tienden a manipular con tal de sacar adelante la actividad, el evento, los objetivos o las metas trazadas. A veces son muy agresivos, muy racios para hablar, son muy competentes. Y los puntos débiles de un temperamento colérico es de que son muy rápidos para tomar decisiones, y a veces las decisiones, aunque son muy asertivos, a veces las decisiones tienen después que hacer algunos ajustes. Pero el detalle del temperamento colérico es de que son muy firmes en sus convicciones. Son ese tipo de personalidad que te dice un sí y es sí, que te dice un no y es no. Es ese tipo de personalidades que nosotros a veces vemos que nos echan para atrás con alguna decisión que toman, de esas que dicen, no, mi palabra vale, yo di mi palabra y ahora se cumple, y hacen hasta lo imposible por hacer válida esa palabra, cosa que es muy respetable. Pero también uno de los puntos débiles es de que se aburren con mucha facilidad. Podemos pensar que no saben disfrutar el momento, porque cuando uno quiere estar relajado o en familia, llevar las cosas tranquilas, serenos, ellos siempre están pensando qué más hay que hacer, o que te den sentado y ahora hay que componer esto, hay que hacer aquello, y están muy enfocados en la actividad. Esos pueden ser uno de sus puntos débiles. Hablando, por ejemplo, de los padres con un temperamento colérico, son ese tipo de padres que quieren que siempre los miembros de la familia estén haciendo algo. Son esos tipos de padres que
piensan que si los integrantes de la familia hicieran lo que ellos dijeran, todo el mundo estaría feliz. Son temperamentos que pueden ser muy efectivos en las áreas de trabajo como supervisores, como jefes, como dueños de empresa, como son muy visionarios, gente de negocios, directivos en las finanzas, porque como son de muy altas convicciones, tienden mucho a la honradez, a la integridad. Pueden ser muy efectivos como directivos en alguna empresa, en alguna institución, porque son personas que les gusta mucho la acción. Hemos hablado un poquito acerca de los coléricos, que está dentro de la gama de los extrovertidos, pero el otro que está dentro de la gama de los extrovertidos están los sanguíneos. Vamos a ver algunas de las virtudes de los sanguíneos. Son aquellos personajes, aquellas personas que son el alma de la fiesta, que llegan y a donde quiera que llegan, ellos son muy seguros y llegan haciendo bromas, llegan platicando con toda la gente, son muy sociables, siempre están queriendo ser el centro de atención, quieren estar siendo los animadores de la fiesta, están planeando a dónde más vamos a ir, qué más vamos a hacer. Son esas personas muy inquietas que se la pasan queriendo hacer muchos amigos. Por lo mismo que son extrovertidos, se meten donde quiera y no les da pena hacer algunas preguntas. Son inquietos, son poco rencorosos. Esa es una ventaja de ellos, que sueltan con facilidad la ofensa. Tienden a ser atentos, a diferencia de los coléricos. Ellos se enfocan mucho en las personas, tienen cuidado en cómo tratan a las personas, aunque también por su manera arrebatada y por su manera impulsiva a veces de actuar, tienden a ser un poco imprudentes, porque no piensan dos veces las cosas antes de decirlas, antes de hablarlas. Son simpáticos. Esto no quiere decir que sean muy atractivos físicamente, sino que a veces por su seguridad se hacen ver simpáticos, agradables, caen bien en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, también corren otro riesgo de que a veces por querer llamar la atención y por ser precisamente imprudentes, pues tienden a caer un poquito mal cuando ya son exagerados dentro del grupo o dentro de los equipos de trabajo. Son amables, tienden a ser energéticos, son esas personas que a veces nosotros decimos son de mecha corta, que se enojan rápidamente o que se molestan rápidamente, pero también de esa manera sueltan tan rápida la ofensa, o son de esas personas que en este momento están enojados y ya de rato como que si nada hubiera pasado. Tienen buen sentido del humor, tienden a tener muchos amigos, son curiosos, son muy motivadores, son carismáticos, son creativos, pero también tienen algunos puntos débiles y me gustaría mencionar algunos de los puntos débiles del temperamento sanguíneo, para irnos conociendo e ir conociendo a las personas que están cerca de nosotros. Tienden a ser indisciplinados, son desordenados, son ese tipo de personas que dicen no me muevas nada porque en medio del desorden yo sé dónde está el orden. Son inseguros, aunque aparentan llegar y tomar control en el grupo y ser bromistas y tener muchos amigos y aparentar seguridad, sí hay dentro de ellos inseguridad en cuanto al rechazo de la sociedad, en cuanto a no ser aceptados o dejar de ser ese centro de atención. Tienden a veces a ser muy exagerados, a veces te cuentan una cosa que vivieron y tienden a maximizarla o a decirte más de lo que es la realidad. Tienen miedo precisamente a ser desaprobados. Son esos tipos de personas que a veces andan buscando que les pongan un like, por ejemplo, en Facebook. Son esos tipos de personas que si no les das un complemento, ¡ay!, que te rías con el chiste que él dijo, como que tienden a sentirse tristes, se agüitan con mucha facilidad, son egocéntricos, a veces son impacientes, son poco comprometidos o sueltan con mucha facilidad el compromiso que han adquirido, tienden a herir a los demás sin querer,
A veces son superficiales precisamente porque todo lo que quieren ellos es vivir el momento. A veces son poco empáticos en el sentido de que por la imprudencia precisamente tienden a ser poco empáticos. A veces quieren tener demasiado protagonismo y esto hace como que no encajen en todos los momentos, en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Y algunos de los miedos de los sanguíneos es precisamente al rechazo social. El miedo del temperamento sanguíneo es ser desaprobado por la sociedad, por las amistades o aún por los familiares. Hablando de los padres con un temperamento sanguíneo, son esos tipos de padres que no les gusta ser autoritarios y no les gusta poner límites. Entonces, los hijos a veces tienden a estar por encima de la autoridad de este tipo de padres. Prefieren tener a sus hijos como unos buenos amigos y llevar la fiesta en paz. Son buenos animadores en fiestas, son motivadores en sí. Hay veces que los hijos están tristes, o la esposa o el esposo o algún integrante de la familia le dicen: hombre, no te preocupes, esto también va a pasar, y mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y está tratando la manera de motivarlo, de sacar adelante a esa persona, porque son motivadores en su esencia. Logran influenciar con mucha facilidad a los demás. ¿Y cuáles serían las áreas de trabajo fuertes para los sanguíneos? Son buenos vendedores, por lo mismo que les gusta platicar mucho y que encajan donde quiera. Son esos preguntones o esos que dan información con mucha facilidad. Los puestos de atención al cliente son muy efectivos en este tipo de puestos. Como animadores de fiestas, son muy buenos animadores, son muy relajientos y son muy buenos influenciadores porque pues, son buenos motivadores. Estas son una de las áreas en las que el sanguíneo puede ser efectivo. Hemos hablado de los extrovertidos y ahora quiero hablarte de los introvertidos. Y en los introvertidos tenemos al melancólico. Y quiero mencionarte algunas de las virtudes del melancólico. El melancólico es creativo, son geniales, o sea, de repente te sorprenden porque como están muy concentrados en las actividades que ellos están haciendo, de repente se les ocurren algunas cosas para perfeccionar el arte. Son perfeccionistas precisamente, son muy analíticos, son muy constantes en lo que ellos hacen, son muy trabajadores, son muy talentosos también, aprecian las artes, tienden a ser curiosos, son muy puntuales, son muy rígidos en cuanto a lo que ya se les ha dicho, a las normas, tienden a ser muy ordenados, se informan antes de tomar una decisión. A veces batallan para tomar las decisiones porque antes de tomar la decisión quieren estar seguros de que están seguros para poder tomar esa decisión. A diferencia del colérico, acuérdate que el colérico toma decisiones muy rápidos. Si vemos a un colérico con un melancólico, el colérico toma la decisión por el melancólico. El melancólico batalla para tomar la decisión. Son temperamentos muy fieles, muy leales, con amistades muy duraderas, pero también tienen algunos puntos débiles que es importante que los mencionemos. Algunos de esos puntos débiles es de que tienden mucho a la depresión, tienden mucho a agüitarse con facilidad, tienden a ser pesimistas, tienden a ser inseguros también, emocionalmente son inestables. Son de ese tipo de personas que empiezan un proyecto y a veces lo dejan a medias, por lo mismo de que batallan para ser constantes. Son muy extremistas, a veces o es muy oscuro o es muy claro. A veces son muy rígidos, inflexibles. Les dices cómo se deben de llevar las cosas del 1 al 10 y en el proceso si hay algo que cambiar, son de las personas que dicen: no, pero tú me dijiste que del 1 al 10 y así es como lo vamos a llevar. Por eso se dice que son inflexibles. No les gusta ser interrumpidos cuando ellos hablan, les gusta ser escuchados. Cuando son pocas veces las que hablan, pero cuando hablan son muy directos en el momento en que tienen que expresar algo.
También otra de las áreas débiles es de que se centran en un solo tema y de ahí no se mueven. Tienen el miedo al fracaso y a la crítica, al rechazo. Tienden a ser muy poco comunicativos, tienden a no ser muy expresivos también. Son egocéntricos, pero egocéntricos que nadie sepa. O sea, son ese tipo de personas que a veces necesitas irle a preguntar qué tienes, qué te pasa, te puedo ayudar. Y esas personas a veces te van a decir, no me pasa nada. Pero no es de que no les esté pasando nada, es que quieren que incursiones aún más en lo que la persona está pasando. Le da muchas vueltas al asunto, piensa muchas veces las cosas, las medita. Son ese tipo de temperamentos donde le están dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto. Otra de las áreas débiles es de que son muy rencorosos. Son ese tipo de personas que te pueden decir con exactitud qué es lo que le dijeron, en qué momento lo escuchó, quién estaba presente, qué colores había, los aromas. Son personas muy detallistas en cuanto a recordar con exactitud eventos que causan dolor o que causan tristeza, y por eso mismo son tipo de personas que batallan para soltar el perdón. ¿Ves por qué es importante que estemos conociendo los temperamentos de cada persona para poder entender a cada una de ellas y entendernos a nosotros mismos principalmente? Son muy críticos hacia los demás, son muy elitistas también, juzgan con mucha facilidad porque como piensan que tiene que ser todo muy cuadrado, cuando alguien se sale de ese cuadro tienden a juzgar con mucha facilidad. Si hablamos, por ejemplo, de los padres con un temperamento melancólico, estamos hablando de que pueden ser padres muy perfeccionistas, padres que quieren que se hagan las cosas muy cuadradas, son muy meticulosos y son muy variables en cuanto al temperamento, en cuanto a la forma de reaccionar. Los integrantes de la familia pueden sufrir con un temperamento melancólico por la inestabilidad en cuanto a las reacciones, a las emociones o a los sentimientos o al estado de ánimo. Entonces, este tipo de personas entran un poquito en conflicto cuando hay variedad en el hogar de temperamentos. Hemos encontrado de que dentro de las familias pues hay diversidad de temperamentos y tenemos que conocerlos para poder interactuar, y también hay otras familias que coinciden casi en los mismos temperamentos y por eso pues ahí se la van llevando, y son familias que como quiera van saliendo adelante porque pues compaginan casi con sus mismos temperamentos. ¿Cuáles serían las áreas fuertes para el desempeño de un trabajo en el temperamento melancólico? Este tipo de temperamentos, este tipo de personas pueden tener puestos de cargos con muy alta responsabilidad, porque recuerda que te digo que son gente muy trabajadora, son gente muy cuadrada, son gente que pueden ser muy buenos jefes departamentales. Pueden ser muy buenos analistas de datos o pueden ser muy buenos planeadores, pueden ser muy buenos orientadores también y muy buenos artistas. Inclusive la mayoría de los artistas pues tienen un temperamento melancólico. Eso no quiere decir de que las personas que no sean melancólicas puedan llegar a ser buenos artistas. Estamos hablando de unas características que predominan en los temperamentos. ¿Cuáles son los miedos de un temperamento melancólico? El miedo es el temor a la crítica, al rechazo y a no tener la razón. Por lo mismo de que tienden a ser muy cuadrados y muy perfeccionistas, llega el momento en que tienen miedo a fallar, a estar equivocados, a no tener la razón. Entonces hemos hablado del colérico, del sanguíneo
hemos hablado del melancólico y ahora vamos a hablar del flemático. Este tipo de temperamento, vamos a ver las virtudes. Es el tipo de persona que tú puedes ver que va por la vida y se la lleva bien tranquilo, se la lleva, como decimos a veces en algunas ocasiones, a esa persona le corre la sangre como atole. Y pues es que es ese temperamento el predominante en esa persona. Este tipo de personas es difícil de enfadar, son muy serenos, son muy equilibrados, son muy agradables, por lo mismo que les gusta llevar la fiesta en paz. No les gusta entrometerse en las vidas de los demás, inclusive no les gusta involucrarse mucho en actividades. Hay veces que el colérico a veces le dice, vamos a hacer este proyecto, o el sanguíneo, vamos a ir a esta fiesta y vamos a hacer esas actividades, y como que ellos prefieren, los flemáticos, mejor llevársela tranquila, y ahí como se vaya presentando la situación, y ahí como vayan viniendo las situaciones, ahí como quiera la vamos pasando. Son personas muy conformistas, son personas muy elocuentes, son cumplidores, pero son personas conformistas. Son eficientes en algunas áreas que ellos desempeñan, son diplomáticos, pero son pacificadores, son de esos que les gusta ser mediadores, por lo mismo que prefieren llevar la fiesta en paz. Ellos no se preocupan por nada, ellos nada más están llevando, como quien dice, ahí las cosas como se van pudiendo. Tienden a tener buen humor, son personas que tienen amistades muy duraderas y amistades muy profundas, amistades muy significativas. Personas con ese tipo de temperamentos ayudan desinteresadamente y son muy cuidadosos en cómo hablan con las demás personas. ¿Cuáles serían las áreas débiles de un temperamento flemático? No son líderes naturalmente, siempre ellos prefieren que les digan qué hacer. Ellos nunca te van a andar diciendo qué hacer, sino más que nada son aquellos que les gusta seguir a los demás. No les gusta que los sigan, o más bien no tienen esa cualidad de que alguien los siga. Son poco asertivos, se equivocan con mucha facilidad, son resistentes a los cambios. Casi ellos quieren llevar el mismo método, la misma secuencia, en esa zona de confort en la que ellos están. Son muy conservadores, son pasivos, y por lo mismo pasivos lo vemos como un área débil, de que a veces impacienta a los demás, ¿verdad? A veces los demás temperamentos, pues ya muévete, ya haz algo. Pero también tenemos que entender este tipo de temperamento. Son muy malos en la toma de decisiones, por lo mismo de que son pocos asertivos, se equivocan con facilidad en las tomas de decisiones. Son muy cabezones, como luego les decimos, son muy tercos porque pues no se preocupan por ir mejorando algo que ellos ya empezaron. Otra de las áreas débiles, son muy vengativos. Esto es importante para considerarlo en el proceso del perdón. Batallan para soltar la ofensa. Son fáciles de intimidar precisamente por esa manera de ser introvertidos. Se desanima con mucha facilidad, tienden a ser egoístas, son ansiosos, temerosos, y batallan, vuelvo y repito, batallan para tomar las decisiones, y a veces las decisiones que toman no son asertivas, se equivocan. ¿Cuáles serían unos tipos de padres, o las características de padres con temperamentos flemáticos? Son esos tipos de padres que, pues ahí vamos a llevárnoslas. Son demasiado tranquilos, tienen muy pocos dotes de mando, no saben poner límites, regularmente dejan que los hijos hagan lo que ellos quieren. Prefieren cerrar sus ojos ante las problemáticas, ante las dificultades, a cambio de la tranquilidad. Es aquellos tipos de personas que a veces hemos dicho, están viendo el elefante rosa que está en la sala, y ellos nada más le dan vuelta y siguen con el elefante rosa que está ahí en la sala.
¿cuáles serían las áreas fuertes para un desarrollo efectivo en las personas con un temperamento flemático? Las tareas repetitivas, las que son muy metódicas, sin mucho esfuerzo. Son ese tipo de personas que dicen, pues si hay trabajo, hay trabajo. Y si no, pues ya mañana habrá. O a veces las otras personas le dicen, pues hay que buscar, ¿verdad? Hay que salir a conseguir más trabajo o a tener 2 trabajos. Y ellos dicen, pues ¿por qué? ¿Para qué? Mañana va a haber un mejor día y pues ya mañana regreso a trabajar. Por lo mismo de que tienden a ser personas con un conformismo muy elevado debido a ese tipo de temperamento. ¿Cuál es el temor o cuáles son los temores del temperamento flemático? Los temores es perder la calma, porque como son personas muy controladas, son personas muy tranquilas, pero en el momento en que se llegan a molestar, en el momento en que se llegan a enojar, son personas que pierden la calma de una manera que pueden causar impresión, impacto a las demás personas porque no están acostumbrados a escucharlos hablar fuerte o hablar de una manera energética, pero ellos tienen esos temores de poder perder la calma. Hemos hablado de estos temperamentos porque es importante que conozcamos en qué temperamento nosotros estamos o en qué temperamento están los integrantes de nuestra familia o las personas con las que nosotros nos relacionamos. Si bien hemos visto puntos fuertes y puntos débiles en los 4 temperamentos, es importante que veamos cuál es el que predomina en nosotros y también que veamos cuáles son los otros que también pueden estar influenciando en nuestro temperamento para ver de qué manera podemos hacer una buena conjugación y sacarle provecho de la mejor manera que nos beneficie a nosotros y a las personas con las que nos estamos rodeando. Es importante para los padres de familia que empiezan a identificar el temperamento de sus hijos, que vayan formando un carácter. El temperamento, como es genético, a mi parecer y desde mi punto de vista, aunque muchos digan lo contrario, encuentro de que los temperamentos ya nacemos con ellos y como es parte de nuestra genética, nacemos con ese temperamento y morimos con ese temperamento. Pero eso no quiere decir de que vayamos a actuar desenfrenadamente viendo todos los puntos débiles o llevando a cabo todos los puntos débiles del temperamento, como lo hemos dicho. Por eso hay un factor importante que se llama carácter. Es importante que vayamos forjando el carácter. Si el temperamento es parte de nuestros genes, que ya nacimos con él y que nos vamos a ir con él, es importante incluir el factor carácter. El carácter juega un papel muy importante en la cultura y el medio ambiente donde nos estamos desarrollando. Hay personas que gracias al carácter han podido tener dominio propio y se han podido frenar, aunque el temperamento sea un temperamento extrovertido, un temperamento fuerte. Es la disposición de nuestro corazón y la concientización también de cómo podemos estar trabajando nuestro temperamento. El carácter es la manera como nos relacionamos con los demás, cómo reaccionamos ante las situaciones o ante las circunstancias. De hecho, el carácter viene del origen griego que quiere decir el que graba. Con esto te digo que nosotros ponemos nuestro carácter de por medio y ya queda una grabación. Este video que tú estás escuchando, esta grabación, después de que yo lo suba a la plataforma virtual, yo puedo borrarlo del dispositivo en el que estoy grabando,
pero ya tú lo estás viendo, ya salió al aire y ya quedó grabado. Aunque yo lo borre de este dispositivo, ya está un antecedente, ya está ahí grabado. Carácter significa grabación o el que graba. Entonces, por eso es importante que tengamos cuidado con nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene mucho que ver con los valores que traemos, cómo hemos sido formados y cómo estás formando también a tus hijos o cómo los estás educando. Si podemos recordar nuestras culturas hispanas, anteriormente teníamos esos valores que nuestros padres nos habían inculcado de una manera muy firme y muy sólida. Por ejemplo, yo puedo recordar que tiempo atrás saludábamos a las personas, nos poníamos de pie cuando estábamos en la escuela y llegaba una persona adulta, nos poníamos de pie y decíamos buenos días o buenas tardes. Otra de las cosas también, a veces nuestros propios padres conocíamos nosotros el lenguaje que ellos tenían y a veces con una seña ya entendíamos lo que ellos nos estaban diciendo, porque era un poquito más rígido o era un poquito más enfático la formación de nuestro carácter, que tiene que ver mucho con la educación. Por eso cuando tú identifiques el temperamento de tus hijos o la conjugación del temperamento de tus hijos, hay que educarlos conforme a los valores para que se forme un carácter. Si no, van a ser como caballos desembocados que no llevan rienda. Dentro de los valores tú puedes ver muchos. Yo quiero mencionarte 10 que si nosotros lográramos reforzar esos 10 valores, si ya los tienes en casa, refuérzalos y añade más, porque los valores es lo que va a llevar la formación del carácter. Que el carácter va a poder controlar el temperamento en las cuestiones negativas, pero va a poder ayudar y reforzar en las cuestiones positivas. Vamos a hablar, por ejemplo, del respeto. Este es uno de los valores fundamentales. El respeto primero hacia uno mismo, el respeto hacia los demás, hacia el prójimo, el respeto hacia la familia, sean adultos, sean chicos, sean niños, sean grandes, o sea, el respeto hacia la familia. Y yo recuerdo antes los tíos jugaban un papel muy importante dentro de la familia, los abuelos, se les respetaba y se les tiene que respetar, pero ahora en la actualidad parece ser que se nos ha olvidado reforzar esos valores en los jovencitos, en los niños, y también porque a veces los adultos hemos cometido el error de estar hostigando a los niños o a los jóvenes. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y lejos de sentarnos y dar un buen consejo, estamos regañando o estamos señalando o estamos juzgando, y es un conjunto de cosas que están provocando que se esté perdiendo el respeto. También es importante fomentar y estar respaldando el respeto a la naturaleza, el cuidado a todo lo que Dios nos ha dado, a la vida, a los animales, de que tengamos ese respeto por ellos, a los adultos, a los abuelitos. Tenemos tanto que aprender de ellos y a veces los desvalorizamos, a veces los ignoramos, a veces ellos se sienten de menos porque aunque tienen tanto que darnos, porque tienen experiencias, vivencias que nos pueden estar platicando, pues pensamos que hay otras cosas más importantes donde podemos estar recibiendo información. Yo recuerdo de mi abuelo paterno, él muy bueno para narrarnos cuentos, para narrarnos historias, y yo me acuerdo que le preguntábamos, abuelito, y platícanos aquella historia, y aunque ya no la haya platicado una u otra vez, nos sentábamos y estábamos escuchando lo que él nos decía. De mi abuela materna, cuántos consejos ella nos dio, dejó legado, dejar principios, dejar valores en nosotros. También es importante mencionar el respeto a los niños, nosotros como adultos, te menciono, con los jóvenes, con toda la gente, a la diversidad de pensamientos, de culturas, a la diversidad aún de imágenes en cuanto a las personas, que vemos algunas personas que a lo mejor no hablan nuestro idioma, o a las personas con una complexión diferente a la de nosotros. Tenemos que ser respetuosos, hablar correctamente delante de ellos.
el respeto también a la libertad, que es tan bonita tener la libertad. Otro de los valores es el amor que nunca deja de ser, ese amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo, ese amor que no envanece, que no hace nada indebido, ese amor que no deja de ser, que no se irrita, que perdona, ¿verdad? Porque no se ofende. Ese es un valor también que necesitamos estar reforzando en nosotros, en nuestros hijos, en las personas que estamos influenciando, que no se pierdan esos valores, el valor de la libertad, de la justicia, de la tolerancia, de ser pacientes con las personas a lo mejor que tienen diferencias a nosotros, tener ese nivel de tolerancia, tener la equidad, ser ecuánimes, tener la paz. Ese es otro de los valores. ¿Y cómo vamos a mantener la paz? Buscando no meternos en problemas, ser mediadores, mantener la paz en cuanto de nosotros dependa con los demás o con las personas que nos rodean. Y dijo alguien, a veces es mejor estar en paz que tener la razón. La responsabilidad es otro valor muy importante. Hay ocasiones en que los temperamentos de nuestros hijos o de las personas con las que estamos cerca o de nosotros mismos nos lleva a decir, pues ya me puse este compromiso, pero pues mejor no lo hago, o le doy vueltas, o mejor lo hago otro día. No, tenemos que tener ese valor de la responsabilidad, de la lealtad, de la fidelidad. Son unos de los valores importantes que son fundamentales para estarlos respaldando, para estarlos fomentando, para estar motivando a que tengamos esos valores. Y puedes tú incursionar y puedes ver otros tipos de valores que pueden estarte ayudando, que pueden estar ayudando a tus seres queridos, que pueden estar ayudando a tus hijos, a tu familia para un bienestar mejor. Hemos visto las diferencias individuales, hemos visto lo que es la personalidad, que dentro de la personalidad pues está el temperamento, está el carácter y está la imagen. Hemos visto que es importante manejar el carácter, tener dominio propio en nuestro carácter para vivir una vida mejor, para ser personas que sumen en la sociedad, personas que aporten, no personas que sean un problema, que seamos activos, que seamos personas que sumemos en esta sociedad y no que restemos. Toma tiempo para que puedas ver este video, vuélvelo a escuchar. Vamos a estar poniendo al aire esta plataforma virtual el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Conéctate si tienes alguna pregunta. Vamos a estar atendiendo algunas inquietudes porque este taller lo estamos llevando como un proceso y vamos a tomarnos el tiempo. Hay más tiempo que vida, dijo alguien, y si ahorita tenemos este tiempo, vamos a tomar tiempo para esto que es muy importante. Y te mencionaba que vamos a estar dejando al final de cada tema unas tareas y vamos a empezar con la tarea de este tema. Entonces, en el proceso del perdón, quiero hacer nada más un breve resumen. Estuvimos viendo lo que son las diferencias individuales, lo que son los diferentes temperamentos, lo que es el carácter, lo que es la imagen, lo que son los valores. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea de esta sesión o cuál va a ser la tarea de esta temática? Vamos a ver el antes, el hoy y vamos a visualizarnos hacia el mañana, hacia lo que queremos alcanzar. Yo siempre he dicho, no estamos donde deberíamos, pero no estamos donde estábamos. O sea, poco a poquito vamos a ir teniendo logros, no te desesperes, esto es un proceso. Algunas personas lo van a llevar más rápido que otras, pero ahí vamos en el proceso y vamos a caminarlo juntos. Vamos a estar apuntando en nuestra libreta, vas a tener una libreta donde vas a estar haciendo tus notas y vamos a estar siendo bien honestos en la descripción que vamos a estar haciendo. Cuando tú vas al doctor, tú tienes que ser muy claro con los síntomas para que el doctor pueda entender cuál es la problemática.
El doctor no es un adivino. El doctor se guía por los síntomas que estás mencionando. Entonces, de igual manera, necesitamos ser muy honestos en lo que vamos a estar trabajando para poder llegar a un momento de sanidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a trabajar en nuestra voluntad. Y quiero mencionarte algo muy importante. La voluntad incluye lo que viene siendo la decisión. Tú decides dentro de la voluntad que quieres hacer cambios. Tú decides dentro de tu voluntad hacia dónde quieres llegar. Tú tomas primero que nada la decisión. Pero la voluntad también incluye la intención. La intención quiere decir que tú vas a ser intencional en estar haciendo los cambios. Es como cuando vas al doctor y te da un medicamento. Te da el medicamento para que te lo tomes y puedas tener resultados óptimos. Pero si vas al doctor, le da los síntomas, te da el medicamento y no te tomas el medicamento, todo se va a quedar nada más a nivel de la intención. Tenías la intención de sentirte mejor, pero no tomaste el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la decisión y vamos a ser intencionales en estar haciendo los cambios. Número 3, en la voluntad está la elección. Para poder nosotros hacer buenas elecciones tenemos que contar con la decisión, con la intención para poder hacer buenas elecciones. Vas a ver que cuando tú determinas entregar tu voluntad a un proceso o a un cambio, vas a ver que vas a ser más efectivo en tus elecciones. El punto que incluye la voluntad es el propósito. Todo lo que nosotros hacemos tiene que llevar propósito. Si no, nos desmotivamos o nos quedamos a medio camino. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? Tener una sanidad, estar mejor para que los demás estén mejor también, las personas que me rodean. No solamente voy a recibir una sanidad yo, sino que también van a recibir la sanidad mis generaciones. Porque lo que no sanes tú, lo vas a transmitir a tus generaciones. Tal vez tú vienes acarreando con situaciones o problemas de tus antepasados que no entregaron una voluntad completa. Y número 5, la voluntad incluye también el deseo. Esta es una voluntad completa. Por eso a veces las personas se quedan a medio camino o por eso las personas se desaniman. Primero, porque es información lo que reciben, es diferente lo que están sintiendo, hay un choque, se desaniman con mucha facilidad porque se queda o ya sea a nivel nada más del conocimiento o ya sea nada más a nivel de la emoción. Entonces, pero cuando nosotros determinamos trabajar con nuestra voluntad en esas 5 áreas, llevamos muchas posibilidades de salir adelante en esta situación o en este proceso en el que estamos empezando, que es el proceso del perdón. Ahora, al hacer la lista, vamos a identificar el temperamento predominante en nosotros. Tú, con las características que ya vimos, vas a estar viendo cuáles son las características de tu temperamento. ¿Cuál es el temperamento que tú me puedes decir? ¿Sabes qué? Mi temperamento predominante pues es el colérico, es el sanguíneo, es el melancólico, es el flemático. Y posteriormente vas a poner los otros que le siguen, porque te digo, hay un conjunto, ¿verdad?, de temperamentos, porque no tenemos uno solo puro, no tenemos un solo temperamento, sino hay otros factores que también están entrando en juego para formar parte de nuestros temperamentos. Entonces vas a hacer esa lista, vas a anotarlo, vas a poner lo que te caracteriza, cuáles son tus temores y cuáles son también las áreas donde tú puedes ser efectivo. Porque puedes estar teniendo frustración porque estás en un lugar donde realmente no es tus habilidades o no es tus cualidades donde tú estás, lo estás haciendo porque pues no hay de otra. Y a veces hay frustraciones, por eso no disfrutas lo que haces, porque estás en un lugar donde no quieres estar, estás haciendo algo que no lo disfrutas, que no lo quieres estar haciendo porque no va conforme a tus capacidades, a tus habilidades o no va conforme a tu temperamento. Por eso a veces hay frustraciones y hay estrés. Entonces,
tan bonita que es la vida, y es un don poderla disfrutar, pero estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, disfrutando de esa vida para que también las demás personas disfruten juntamente con nosotros, que no nos amarguemos y que no amarguemos a las demás personas. Número 3, vamos a anotar los nombres de las personas con las que más conflictos hemos tenido. Y quiero ser enfática en esto. Pueden ser personas que tengas cerca, pueden ser personas que estén lejos. Es más, inclusive puede haber personas que ya no estén en esta vida, que hayas tenido conflictos con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con un pariente, con un esposo, con una esposa, etcétera, etcétera. Vamos a anotar como punto número 3 los nombres de las personas con las que más conflictos hemos tenido. Entonces, número 1, identifiquemos el temperamento predominante en nosotros. ¿Cuáles son los otros temperamentos que también forman parte de nuestros temperamentos en la conjugación de características que hemos estado viendo? Número 3, anotar los nombres de las personas con las que nosotros hemos tenido más conflictos. A veces vas a tener en tu lista una persona, 2 personas, 3 personas. No te preocupes, siéntete en la libertad de tomarte el tiempo y anotar los nombres de esas personas, estén o no estén cerca o estén en esta vida o ya hayan partido a la otra vida, ¿ok? Y número 4, tratemos de identificar, en cuanto nos sea posible, el temperamento que tiene o que tuvo la persona con la que hemos tenido el conflicto, el temperamento predominante. Eso va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 5 cosas. Me falta una por mencionar, pero quiero reforzar las otras 4. Número 1, el temperamento predominante en nosotros. Número 2, cuáles son los otros temperamentos que pueden estar en conjunto con las características que hemos estado viendo y que forman parte de nuestro temperamento. Número 3, las personas con las que hemos tenido conflictos. Número 4, tratar de identificar el temperamento predominante en las personas con las que hemos tenido el conflicto. Y número 5, esto es muy importante. Cada vez que nosotros terminemos una sesión o una temática, vamos a estar llevando a cabo una oración. Una oración que va a traer paz a nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Somos un espíritu que está dentro de nuestro cuerpo. Y como seres espirituales vamos a estar conectándonos en nuestro espíritu con las cosas espirituales, lo que yo llamo en un ámbito espiritual, y lo vamos a estar haciendo a través de una oración, y esta oración la vamos a estar repitiendo al final de cada temática y vamos a estarla también analizando. Esto nos va a estar ayudando y es algo que nos va a estar sirviendo. Esto va a ser como la píldora que vamos a estar tomando después de cada temática. ¿Estás listo? Y esta oración es la oración de la serenidad y dice así: Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando dificultades como el camino a la paz, aceptando como hizo Él este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría, confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad, que sea yo razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él para siempre en la próxima. Amén. Bueno, gracias por habernos sintonizado en este momento. Esta es la primera sesión del proceso del perdón. Te recuerdo, próximo miércoles, conéctate, vamos a estar en plataforma virtual en vivo para estar atendiendo preguntas y respuestas y para estar desmenuzando un poquito y para estar procesando un poquito esta temática. Ha sido un gusto estar contigo.
Este es un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor en la ciudad de Austin, Texas, compartiendo esta plataforma virtual a todos los lugares donde podemos llegar. Ha sido un gusto estar contigo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y ha sido un placer estar contigo. Gracias.